matrimonio, la filiación o la adopción. El matrimonio es la fuente de la familia o la fuente del parentesco por afinidad. ¿Por qué por afinidad? Porque en la medida en que hablamos de que hay un matrimonio, llámese vínculo matrimonial o relación afectiva permanente en el tiempo, como decir una unión marital de hecho, estamos hablando de afinidad porque es un vínculo que se da por la cercanía de las personas. No es un vínculo generado ni nacido desde aquella parentesco que conocemos como el de padres o hijos. Dos esposos, los cónyuges, tienen vínculo entre sí y ojo con esto, los cónyuges o los compañeros permanentes nunca serán parientes. El vínculo que los une es el matrimonio o la unión marital de hecho. Pero a mí sí me une un vínculo, ¿con quiénes? Con la familia de sangre de mi esposa o con la familia de sangre de mi compañera permanente. Entonces ahí surge el vínculo del parentesco por afinidad. La filiación. Filiación es el vínculo que existe entre padres e hijos. Nos va a generar lo que se conoce como fuente del parentesco por consanguinidad. Y finalmente, la ley, en medio de una ficción que surge a partir de un pronunciamiento judicial, nos da el parentesco civil que se obtiene por la adopción. Es así que entonces como encontramos las tres fuentes del parentesco bien definidas. Observamos claramente entonces tres líneas de parentesco por su consanguinidad entre padres e hijos. Este parentesco existe entre personas que descienden de un tronco común. En virtud de los avances tecnológicos o de los avances científicos, en la actualidad también se regula el parentesco consanguíneo como aquel que existe entre los hijos productos de reproducción asistida y los cónyuges o compañeros que han procurado el nacimiento de esta personita utilizando tecnologías científicas. Reproducción asistida nos referimos entonces a elementos como, por ejemplo, la fecundación in vitro, el implante de óvulos o estas técnicas asistidas de reproducción en la cual se figura de manera ayudada por medios médicos y demás el implante o la fecundación de dos células cigóticas. Ese hijo concebido de esta manera entonces tendrá como progenitores legales a aquellos que procuraron, intervinieron de manera directa en el proceso de gestación de esta manera asistida. Hay que anotar que el hijo concebido de esta forma no tiene ningún parentesco con el donante o los donantes de las células germinales que dieron lugar a esa vida. Ahora, se equipara igualmente también, de alguna manera, a la de la consanguinidad, el vínculo del parentesco civil, que es aquel que, como decía hace un rato, inicia con el proferimiento judicial que genera ese vínculo entre un adoptante y un adoptivo o un adoptado. Ese nace de opción plena a raíz de una ficción de la ley que se hace en la cual el juez, al proferir la sentencia de adopción a una persona que no es hijo biológico, le da la calidad de tal. Asumen entonces los adoptantes que ese hijo no biológico va a tener los mismos derechos y las mismas facultades de un hijo nacido dentro de la relación sexual. Se tratará de una adopción plena. Entonces, cuando hablamos del parentesco por consanguinidad, hablamos de la relación directa que existe entre una persona y otra que proceden de un tronco común. Es decir,
tenemos la figura de la descendencia cuando hablamos de que a partir de un individuo encontramos hijos, nietos, bisnietos, etc. O un tronco buscando un ascendiente cuando, si el individuo inicial soy yo, voy a buscar hacia arriba a mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Eso es en principio y a nivel jurídico lo que se conoce como el verdadero parentesco. Nace de un vínculo de sangre, ya sea porque se trate de generaciones sucesivas, estamos hablando de una línea recta, o por tener un ascendiente común. Cuando hablamos de líneas rectas, entonces hablaremos de un tema descendente, y cuando hablamos de un ascendiente común, vamos a hablar de una línea colateral, porque también se establecen vínculos de parentesco, no solamente con quienes